La leo textual, leo las preguntas textuales. ¿Qué planificación vial proponen para que los residentes respeten las normas viales, como así también la modernización de señales luminosas, etcétera? A todos en el orden en el que comenzaron a hablar. Bueno, respecto a la circulación vehicular, tenemos que abrir un poco la mente. Tenemos un problema como las grandes ciudades del país. Tenemos arterias con diseño ya, con determinado ancho de circulación. Y personalmente, y después de haber hablado con algunos especialistas en el tema, creo que vamos a un corto plazo o un mediano plazo con un microcentro absolutamente peatonal. No tenemos otra alternativa. Tenemos otro gran problema que tiene que ver con la economía, que son los micros de grandes porte. Hay una parte muy importante de esta ciudad que vive del turismo estudiantil. En algunos, este año, si bien han venido 50 o 60.000, allá por los 80 y tantos eran 180.000 estudiantes que nos visitaban. Y forma parte de un importante sector de la economía de nuestra ciudad. Tampoco podemos seguir con esa problemática, tenemos que pensar en 3 o 4 lugares donde tendrán que depositarse los micros de grandes porte y un sistema de vehículos, mini vehículos como tiene Bariloche. Hay que solo ver qué hacen los demás en el país o en el mundo, que por supuesto hay que verlo a futuro porque van a entrar en el costo de las empresas privadas que transportan jóvenes para acá. De modo tal que el problema vehicular es irreversible, como en todas las ciudades del mundo. No tenemos muchas alternativas, así que deberemos pensar a corto plazo cómo empezar a modificar nuestra mente, no ir a comprar el diario con el automóvil, como lo hacemos cuando no hay turistas, y caminar un poco más, y las bicisendas, en los lugares que lo permita, también serán una solución. ¿Qué planificación vial proponen para que los residentes respeten las normas viales, como así también la modernización de señales luminosas, etcétera? Bien, primero y principal, quiero tomarme un momento para responderle a Sarkis, ¿sí? Pero es un debate. Tengo Agustín, un momento para poder responderle. Sugerencias por tiempo y demás, y aparte porque la mayoría está tratando de... Pero yo lo que pregunto es una lógica de debate. Pero con los vecinos... Está bien, pero Agustín, es un momento para poder dar un derecho de réplica sobre una acusación que... Tomate el tiempo a costa... ¿Querés tomarte el tiempo? Tómatelo a costa de la desaprobación de los participantes. Tómatelo. Es mínimo, solamente. Pero es porque es un debate, concretamente. Pero es un debate público. Bien, con respecto a lo que nosotros proponemos es fomentar lo que es el transporte público, ¿sí? Que llegue a la mayoría de los barrios que no cuentan con lo que son transporte en el horario nocturno. Sí, hay muchos barrios que carecen del sistema de transporte público. Y bueno, en ese sentido también lo que es la sincronización de los semáforos para que pueda hacerse mucho más ágil lo que es la circulación de vehículos, pero haciendo hincapié principalmente, y vuelvo a repetir, en lo que es que se fomente y que se aumente lo que es el transporte público para tratar de evitar que haya tantos autos en circulación. Bien, perfecto. Bueno, cualquiera de los que seamos candidatos y seamos intendentes, que hagamos algo contrario a lo que ha hecho este gobierno, creo que toda la ciudadanía nos lo va a agradecer en planificación vial, porque estamos aprendiendo a manejar de nuevo en Carlos Paz, porque nos hemos encontrado con que la mayoría de las calles nos han cambiado para todos lados y cada vez el caos es peor. Yo creo que hay que hacer un buen estudio de planificación vial, o sea, a profesionales que se dediquen y que sepan de lo que es una planificación y de lo que es un crecimiento demográfico también de la ciudad, y con ello del crecimiento del parque automotriz también. Además necesitamos educación vial en las escuelas, que de los chicos desde la primaria y secundaria tengan una educación, y a la hora de hacerse el carnet, en los cursos también de renovación, de obtención de carnet de conducir,
que allí nos enseñen y que rindamos bien sobre lo que es la educación, que creo que en base a eso venía la pregunta. Y también decía algo sobre señalización. Creo que esta ciudad no tiene absolutamente una línea pintada en las calles. Hay una máquina que se compró que no funciona más, que es para pintar las sendas peatonales, y bueno, ahí nos damos cuenta, tenemos una escuela ahora que se inauguró una calle en la Escuela Carlos Paz, en donde no hay una demarcación, así que ¿cómo vamos a respetar las señales de tráfico si no tenemos las líneas, no tenemos carteles, no tenemos stop, dónde cruzar? Donde nos vamos a cualquier parte del país o del mundo, sabemos que una senda peatonal se respeta y el peatón tiene la misma educación que el conductor. Así que yo creo que como Estado debemos tomar conciencia de que la señalización es importante y hacerla, o sea, hacerla, cumplir y demarcarla, que no es un costo muy alto en un presupuesto municipal. ¿Ayer? Sí, 2 minutos. Sí, cómo no. ¿Qué planificación vial propone para que los residentes respeten las normas viales, como así también la modernización de las señales luminosas, etcétera? Bueno, para respetar las normas de tránsito es algo natural que deberíamos hacer todos los habitantes de Villa Carlos Paz. Las normas se establecen para ser respetadas. Las líneas de cruce, las rampas, no estacionar arriba de las rampas, arriba de vereda, no cruzar semáforos en rojo, no estacionar en los ingresos de vehículos a garajes o propiedades privadas. Todas esas normas, si nos acostumbramos a respetar, vamos a tener un código de tránsito con mucha mejor convivencia. Sobre todo en el tema ambiental y en el tema vehicular, creo que el eje nuestro tendría que estar puesto en la escuela primaria y secundaria, donde hay que hacer desde que el chico empieza a la escuela, empiece a respetar. Y muchas veces nos sucede que cuando sube algún chico y uno atenta o intenta tirar un papel de un caramelo, porque no fumamos más en los autos, muchos te advierten que no se tira a la calle, para eso está una bolsita al lado de la palanca de cambio. Cuando empecemos a cumplir las normas y a ser educados, vamos a respetar todas las normas de tránsito. En cuanto a la movilidad urbana de nuestra ciudad, del tránsito, nosotros tenemos muy pocas probabilidades. Lo que hay que hacerlo es más eficiente y más ágil. Lo que pasa es que últimamente se ha complicado mucho nuestro sistema de tránsito con algunas manos y contramanos, gente a lo mejor que no conoce la demanda de los distintos barrios. Hemos sobrecargado avenidas, colectoras, y no hemos utilizado el eje costanero, que es un eje que nos ha permitido de 10 kilómetros aproximadamente recorrer toda la ciudad y unir barrios con barrios. Se han obligado a tener en un sentido las colectoras de la avenida San Martín, y eso ha complicado porque el cruce o la frecuencia de cruce de un sentido hacia el otro es mucho mayor que antes. Todas las semaforizaciones de Cárcano mandan el flujo vehicular hacia la Cárcano en vez de desplazarlo. Y bueno, todo así. Creo que el tránsito tiene que estar en manos de expertos, como hay algunas cuestiones que tienen que ser manejadas por gente que haya estudiado, que sepa cómo es la demanda del tránsito y cómo se pueden resolver los problemas en una ciudad que en los últimos años no tiene posibilidad de crecer en avenidas o en calles. Gracias. Doctor Sarkis. Sí, otra vez para hacer, digamos, hay que hacer la prevención. ¿De qué manera? Educando a los niños desde los colegios para que sepan conducirse, no conducir a altas velocidades. Uno de los azotes más grandes que tiene la sociedad, tanto argentina como a nivel mundial, son los accidentes de tránsito, provocados en su mayor parte por las grandes velocidades, la desaceleración brusca, y también por estos motivos, digamos así, que esta desaceleración trae problemas graves a la salud a la población, con el aumento consiguiente de terapias intensivas y gasto enorme al gobierno, en este caso al gobierno municipal. Por lo tanto, nosotros creemos que la educación es lo fundamental para disminuir la parte de accidentes de tránsito. La parte vehicular a nivel central, como dijimos, disminuir la contaminación a través de la disminución del tránsito
y la colocación de semáforos. Aunque creo que hay que educar más que colocar muchos semáforos. Hay poblaciones en nuestro país que no tienen prácticamente semáforos y sin embargo la gente circula sin problema. O sea que yo creo particularmente que todo es problema de educación. Y en la parte del carnet de conducir habría que hacer hay un control porque se hace la parte de psíquica, pero tendría que ser por un gabinete psicológico algo más grande, algo más exhaustivo, para que podamos determinar aquellos conductores que son agresivos o que tienen algún grado de agresividad o que realmente tienen alguna problemática que se puede curar, que se puede resolver, pero también para eso es este gabinete para hacer la prevención y no darle a todo el mundo el carnet de conducir en forma no exhaustiva. Nada más. Bueno, esta es una pregunta dirigida puntualmente a, la voy a juntar, es al ingeniero Carlos Felpeto y a Agustín Solowinski, que la pregunta, digo, más allá de algún dato puntual, es ¿cómo plantean trabajar con el gobierno de la provincia de Córdoba? Bueno, en el caso del ingeniero Felpeto, acerca de la policía, puntualmente con el tema de seguridad, y en el caso de Agustín, bueno, es una pregunta general pensando en proyectos súper antagónicos. Agustín. Bien, nosotros, me decía con el gobierno provincial. provincial, solamente provincial. ¿Cómo trabajar con el gobierno provincial en proyectos antagónicos? Bien, nosotros lo que proponemos del Frente de Izquierda, primero señalar, digamos, que nosotros vamos a exigir al gobierno provincial, como decíamos recién, por ejemplo, en lo que es en la cuestión ambiental, ¿sí? En el saneamiento del lago, en las distintas políticas que queremos llevar a cabo, vamos a exigir los fondos y, bueno, permítanme tomar el tema del ambiente, como para tomar un tema particular, de que, bueno, nuestra perspectiva en ese sentido es poder conseguir los fondos para poder llevar adelante, en este caso, poder solucionar bueno, todos los problemas. Y bueno, una de las propuestas que nosotros ya le hemos planteado en el debate anterior es que todo lo que serían las necesidades de los trabajadores y los pobladores de Villa Carlos Paz deben ser, bueno, propuestas y los que tienen que tomar las decisiones, qué es lo que se debe hacer, debe ser centralizado por lo que son asambleas ciudadanas, ¿sí? Junto a organizaciones de trabajo y centros de estudiantes, y que desde las bases se decida qué tipo de obras o cómo o que ellos mismos se encarguen de evitar lo que son los sobreprecios, ¿sí? Que suelen tener los políticos tradicionales con los empresarios, y bueno, en ese sentido proponer que salga desde una propuesta de las bases y que ellos sean los que decidan cuáles son las cosas en las que se va a hacer demandar prioridad. Bien, perfecto. Ingeniero, te repito la pregunta. La idea es cómo piensa trabajar en tema de seguridad, puntualmente con la policía, con la provincia de Córdoba. Bueno, yo creo que no debe haber ningún gobernador que se quiera oponer a trabajar por la seguridad de una ciudad. Yo creo que el planteo más firme que tenemos que hacer es la decisión política que tiene que tener el intendente de ponerse al hombro el tema de seguridad. Nosotros hoy estamos dependiendo de una policía que está muy cuestionada, que está muy mermada, que tiene pocos móviles, muy pocos efectivos, y los resultados son mínimos que nos está dando en este momento. No es que esté echando muchos cargos, pero son las realidades que nos hacen, en la cual convivimos. Pienso que en hacer el centro de monitoreo, centro de protección ciudadana, tener cámaras, tener centros de observación, incluso vamos más allá, si tuviéramos cámaras lectoras de placa de automóviles, con un convenio con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y con la provincia de Córdoba, podríamos saber qué autos han sido robados, qué autos deben ser detenidos, qué autos están endeudados y toda la problemática que significa el ingreso por 3 lugares de nuestra ciudad. Creo que con la provincia se puede trabajar, he trabajado muy bien en distintos aspectos, haciendo convenios y trabajando en conjunto. Creo que esto hay que dialogarlo, hay que hablar con la justicia, con la policía, con las fuerzas vivas,
con el gobierno de la provincia y tender a dar seguridad a nuestros habitantes. Mario Sansone, y también aprovecho también para preguntárselo, o repreguntárselo en realidad, a Leonardo Mangol. La pregunta es la siguiente: ante la existencia en la ciudad de numerosos asentamientos informales, ¿cómo proponen incluirlos en la ciudad? Bueno, pensando en una política de vivienda. Bueno, asentamiento informal tiene que ver con inequidad y estamos viendo pasar los sanguchitos y no... Hemos recorrido algunos barrios periféricos, algunos que están en contacto, que son muy centrales, muy cerca de la ciudad, que tienen problemas de asentamiento. Y nos sorprendió un tema. ¿Qué significa cuál es el concepto de asentamiento? Porque hemos estado con presidentes de centros vecinales que nos hablan de vecinos que viven hace 15, 20 y 30 años en esos lugares que llamamos asentamientos. Así que, y esos mismos vecinos nos han un poco puesto en tema respecto de los nuevos asentamientos que se están generando, que no está muy claro por qué se suceden, y que los mismos vecinos que nosotros llamamos, o los propios vecinos llaman asentamientos que llevan 15 o 20 años, quieren expulsar. Para nosotros es un gran dilema eso, no entendemos qué ocurre entre nosotros mismos. Así que es un problema muy complejo. Creemos que la gente que hace 20, 15, 30 años que están no constituyen un asentamiento, son vecinos de la ciudad. Y hay ejemplos en el país que tenemos que promover la urbanización de esos sectores, que afortunadamente no son tantos, pero no estamos seguros que puede suceder a futuro con la macroeconomía de nuestro país. De modo tal que esa es nuestra visión respecto a los llamados o mal llamados asentamientos. Ahí tenés los sándwiches. Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy claro que lo desarrollé en la exposición sobre las 1000 viviendas para 1000 familias de Carlos Paz. En esta recorrida que estamos haciendo por nuestra ciudad, la periferia cada vez crece más. Tenemos los vecinos de la Costa del Río, tenemos vecinos en colinas, en barrios que se llaman Las Latitas, y otros, el Sanjón. Hay muchísimos barrios en donde cada vez el asentamiento es más pronunciado. Eso hace de que traiga la delincuencia también a nuestra ciudad. Se ocupan terrenos, se tiran unos cables a la luz y bueno, eso hace que crezca también los focos de droga y de inseguridad. Creemos que por eso es que hemos hecho esta propuesta de las viviendas, porque en realidad esa gente que por lo que vemos que no es gente de acá de Carlos Paz, que han venido de afuera y se han insertado en esta sociedad, hay que darle un lugar donde ocuparlo, pero bueno, que la casa la paguen, ¿no? O sea, con trabajo en una cooperativa para hacerse su propia casa y después a 20 años en el sistema que hemos explicado anteriormente. Gracias. Bien. Aprovecho que tenés el micrófono en la mano. Vale, nada, no puedo un minuto para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre usted y el actual intendente Esteban Avilés, ya que básicamente su campaña es a través de la desacreditación, tal cual la campaña del actual intendente? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el día a la noche, o sea, yo soy blanco y él es negro, pero no sé, no te entiendo cómo el planteo, quién hizo la pregunta esa, porque en realidad... ¿Qué es lo que te diferencia del actual intendente Esteban Avilés? 99% me diferencia del intendente, el 1% es que es el padrino de mi hijo, nada más. Es por el único que tengo una relación, pero por lo demás, en política es el 100% opositor y bueno, yo creo que nosotros hemos sacado también un folleto acá con las propuestas que había hecho en el 2011 y como me dicen los amigos de la cooperativa, que no es Pinocho, sino que es P9, porque sigue mintiendo, así que nosotros estamos totalmente diferenciados del gobierno actual. ¿Cuánta influencia tendrá este último en Villa Carlos Paz? ¿Cuánta influencia tendrá? La necesaria para gobernar dentro de un frente político electoral que hemos constituido. Nosotros, nuestro partido a nivel nacional constituyó
una convención nacional en que autorizó a hacer un frente con la coalición cívica y con el PRO. Se materializó en la provincia y lo hemos bajado a Villa Carlos Paz. Así que vamos a trabajar en cuanto podamos convivir con todas las políticas públicas que sean necesarias. Así que va a tener el mismo poder que tenga el otro partido. Hacia todos los candidatos, digo, en el orden en el que hablaron, minuto para responder, ¿qué postura adoptarían con respecto al plan de la Villa 2020, dado que se desarrollaría bajo sus posibles mandatos? Bueno, lo primero que tengo que decir del plan 2020 es que concurrimos como toda fuerza política y vecinos a la introducción del mismo y fuimos muy atentos. Y nos hemos leído las 112 páginas del prediagnóstico del primer taller. Primero que un plan quinquenal es un plan propio, suponiendo que va a perdurar el gobierno. Es un plan que apenas cubre 4 años. No vemos un plan a 4 años con semejante movimiento para nada. No estamos de acuerdo con el plan 2020. No creo que si nos toca gobernar y tenemos ese honor, tengamos que llevar adelante el plan 2020, porque de hecho los frutos que ha recogido son muy pocos. Nosotros pensamos en que hay que repensar entre toda la ciudad y para eso nos vamos a tomar 4 años, los próximos 50 años, que es lo que hicieron los pioneros alguna vez, y basta con ver lo que era la Carlos Paz de los años 35, 37. Pensaron la ciudad para muchísimos años. Nosotros creemos que hay que repensar la ciudad para los próximos 50 años, de modo tal que no podemos estar de acuerdo con el plan 2020, porque en su prediagnóstico era, para los que están acostumbrados a manejar computación, era un cortar y pegar, era una serie de compendios que no tenían relación unos con otros y no llevaban a ninguna conclusión. No obstante eso, lo leímos, lo analizamos y por eso no concurrimos. Hola. Bueno, en ese sentido nosotros estamos en contra. Hemos planteado aquí, yo he planteado cuál es nuestra propuesta en base a cuál es la perspectiva desde el Frente de Izquierda, justamente los sectores en los que queremos, junto a las luchas que queremos dar y quiénes son los sectores que nosotros queremos privilegiar y que, estar en contra de todo lo que son los negociados que tiene no tanto este gobierno, sino la mayoría de los gobiernos que gobiernan para un sector particular. Ahí está. Bueno, en principio es muy bueno hacer un plan y un diagnóstico a futuro de nuestra ciudad. Creemos que hay que diagramar y hacer una ciudad a 20 años. El plan 2020 como estaba concebido está muy bueno porque en realidad la participación activa de vecinos y representantes de las instituciones de nuestra ciudad es bueno. Pero creo que en este plan de la villa, del cual participé en la primera reunión, después no quise ir nunca más porque era solamente participación de funcionarios del gobierno, entonces se ha ido haciendo y desarrollando de esa manera. Y que si no estábamos nosotros candidatos o los sectores políticos de la ciudad se nos recriminaba porque no participábamos, pero en realidad me parece que ha sido un gasto innecesario por cómo se ha tomado y cómo se ha ido desarrollando este plan. Los objetivos que se sacan, coincido la verdad con Mario cuando dice cortar y pegar, creo que es eso porque también lo hemos leído, entonces en realidad la verdad que no se ha hecho nada sino que gastar dinero público de lo que pagamos nosotros en los impuestos. Gracias. Bueno, el plan 2020 que se quiso imponer, creo que más que un plan técnico político para esta ciudad, fue un plan para entretener a mucha gente que tenía algunas inquietudes. Se pretendió escuchar a alguna gente y el bajo nivel de los expositores o de la gente que disertaba como expertos en un plan 2020 creo que hizo agua en su primer intento, ¿no es cierto? Muchos vecinos que participaron no volvieron a participar decepcionados por la baja participación de la gente y por el bajo nivel de los expositores.
prácticamente los que exponían eran empleados públicos, más allá de que necesitábamos hablar de las políticas públicas hacia futuro y no de las que se estaban realizando. Bueno, en este como en la mayoría de los grandes temas y sobre este plan, nosotros pensamos que todas las medidas de este tipo tienen que ser hechas plebiscitando las medidas a la población, que sea de tipo plebiscitaria y la población la que sea la encargada de llegar, digamos así, a una concreción de la propuesta. Respuestas. ¿Cómo impacta en la salud la ausencia de infraestructura en los sectores postergados de la ciudad? Bueno, una de las que ya hemos dicho, el tema del gas, y que hablaban en esa reunión los candidatos, los oficialistas, perdón, por candidatos, ya estaban en el gobierno, cuando tenían problemas en la audiencia pública con la COPI, entonces ellos manifestaban que no habían hecho las obras y que las obras de gas y que la iban a hacer porque esos pobres niños que se enfermaban. Y realmente, si uno los escuchaba, y decía, pero la verdad, esta gente tiene razón, efectivamente se ha condolido y van a hacer las obras, ¿no? Van a hacer todo lo correspondiente para... Y no, parece que no. Entonces, ¿cómo impacta? Impacta en enfermedades bronquiales, impacta en bronquitis, en broncoespasmos, todo tipo de enfermedades respiratorias. El frío en invierno es excesivo en esta zona y evidentemente que la población debe calefaccionarse. No alcanza con la cuestión eléctrica. Realmente las calorías que da el gas son mayores y mejor que otro tipo de calefacción. ¿En qué otras cuestiones impacta? El hecho de tener el agua potable también impacta en la población. Pueblos que no tienen agua potable padecen de enfermedades parasitarias, no tienen controles sobre el arsénico, hay aguas que son arsenicales. Nosotros en ese sentido no tenemos ese problema absolutamente para nada. Lo que sí podemos llegar a tener problemas es en cuanto a la contaminación en las profundidades de las aguas, en la parte de los basurales, porque se filtran, digamos, los desechos y los compuestos orgánicos se filtran hacia el agua y podemos llegar a tener contaminación en el agua y problemas en la salud en el futuro. Por eso es muy importante el tema del basural también, hacer la prevención. ¿Cuál es su posición frente a la ley del voto joven? Bueno, es una ley que en la provincia está lamentablemente limitada, porque tengo entendido que hay algún trámite que hacer por parte de los jóvenes para poder ejercer el voto. Por supuesto, ¿quién puede estar en desacuerdo con que los jóvenes voten? No es el caso particular de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Habrá que reverlo, no es de nuestra jurisdicción, pero por supuesto que estamos de acuerdo. Es más, tendríamos que llevar a nuestros pequeños hijos a votar para que se empiecen a acostumbrar. Yo vengo de una generación donde estudiábamos en el colegio secundario instrucción democrática y no podíamos votar. En este sentido, desde el Frente de Izquierda, nosotros estamos a favor de que los jóvenes voten, ¿sí? Por eso estamos a favor de que los jóvenes a partir de los 16 años puedan votar. Disentimos en que queda a cargo de que los padres autoricen a los jóvenes. Nosotros decimos que tiene que ser obligatorio, ¿sí? Queremos es nuestro eje de campaña estar junto a la lucha de la juventud. Proponemos que los jóvenes, y eso se tendría que hacer en la provincia, tengan la posibilidad de votar.
Bueno, también desde Crecer por Carlos Paz, por supuesto que estamos a favor de que los jóvenes voten. Nosotros, una generación un poquito más arriba, tuve instrucción cívica. Yo creo que eso es importante, al joven capacitarlo para que vote, que se involucre. No es fácil hoy que estos chicos tomen conciencia y se enteren o quieran interiorizarse acerca de la política, y ni hablar de participar en partidos políticos. Entonces, en principio me parece que deberíamos tener una educación hacia ellos para que realmente les interese y participen en política y, por supuesto, puedan ejercer el derecho del voto. Sí, yo estaría en acuerdo que se legisle en la provincia y en la Carta Orgánica de Carlos Paz. Doctor. Nosotros creemos que a los jóvenes, y tenemos trabajando en nuestro movimiento en política, gente de 15, 16 años, pensamos que los jóvenes, para judicializarlos, están pensando en bajar las edades, 13, 14 años, pero para participar en política no le permiten votar a la edad de 16 años. Así que nosotros pensamos que a la edad de 16 años, en nuestra provincia y en la municipalidad nuestra, tenemos que permitir el voto a partir de los 16 años. La pregunta la formula Fundación de Educación, Ambiente y Trabajo. La pregunta es la siguiente: ¿qué se piensa hacer con los terrenos del tercer cuerpo de ejército altamente impactado y que juega un papel fundamental en el embalse que se dice querer salvar? Bien, yo no estoy calificado para responderla, pero sí voy a responder por lo que he escuchado de los especialistas y de los ambientalistas con los que nos hemos reunido y hemos tenido conversaciones. Está claro que el objeto de esos terrenos no eran para la finalidad que se están proyectando. Se hizo una excepción con la planta de tratamiento cloacal, pero bueno, por estos días estamos asombrados volviendo al Plan 2020, que es uno de los ejes, que es el problema de la falta de trabajo. Estamos claros, esta ciudad expulsa a los jóvenes, estoy de acuerdo con el joven Sarkis. Perdón, con el joven Solo Whisky, disculpe, doctor. Bueno, con ambos jóvenes, estoy de acuerdo. Y obviamente estoy sorprendido porque una de las conclusiones fue la generación de un parque industrial en esa área, que generaría dos problemas: las mismas necesidades que tenemos hoy los vecinos y la actividad económica, que es servicios, y también generaría un problema, un impacto ambiental, como nos han explicado. Por supuesto que creemos que los terrenos tienen que ser utilizados con la finalidad por la cual fueron cedidos y comprados. Bien, sinceramente en cuanto a esto no estoy muy al tanto de cuál es la situación, pero vuelvo a hacer hincapié en que esto lo deben decidir la mayoría de los trabajadores, pobladores de aquí de Carlos Paz, que sea lo mejor en este sentido, que no esté en detrimento de lo que es el medio ambiente. Bueno, la pregunta que hizo Funiat y el señor Paisiani, en principio nosotros desde Crecer por Carlos Paz tenemos que ponernos al tanto de qué se trata, porque ustedes más que nadie son los que vienen trabajando ya hace tiempo, porque lo vemos cómo trabajan y cómo quieren ser atendidos por parte del gobierno y no tienen respuesta. Nosotros tenemos un equipo técnico de medio ambiente que nos gustaría también poder estar en contacto con ustedes para poder empezar a trabajar en conjunto y a diagramarnos, por supuesto, con diálogo. Bueno, los terrenos del tercer cuerpo de ejército que compró la municipalidad en mi gestión, tenían dos premisas fundamentales: proveer un lugar para la planta de líquidos cloacales de la villa, y el segundo objetivo era dedicarlos exclusivamente a los deportes. Y vemos que esto no ha sido así, porque se ha puesto un depósito de micros de transporte de pasajeros en un lugar que no estaba apto, que no tiene impacto ambiental, y se violó el boleto de compraventa con las tierras del ejército. Creo que debe volver a su motivo original
debe ser usado para deportes, para la gente, para recreación, para caminatas y preservar la flora y la fauna del sector, porque es uno de los pocos pulmones al ingreso de Carlos Paz. Nada más. Bueno, nosotros proponemos la construcción de pequeñas chacras y dársela a los agricultores. Muy bien, para todos también, minuto para responder. En el año 2014, el Consejo de Representantes adhirió al programa provincial Alcoholemia Cero. Estoy como locutor. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no lo puso en práctica. ¿Cuál es su postura como futuro intendente? Bien, sí, creemos que siempre hay que ver qué hacen en el mundo cuando tenemos, es decir, no hay nada por inventar. ¿Qué hacen los demás, los que hacen en el mundo? Particularmente hemos tenido una posición bastante crítica respecto del nivel de alcoholemia cero, porque es un tema muy vasto para discutir, porque inclusive algunos países que llaman nivel cero alcoholemia es porque lo han reducido de 0,5 a 0,3 o 0,2, que son niveles bajísimos, y no generar la problemática del cero, que el cero es la negación de todo y genera muchísimo problema. Está comprobado que con 0,2, 0,3 de alcohol en sangre, bueno, acá hay médicos en la mesa, no deberían generar ningún problema respecto del vehículo. Por supuesto que en el medio hay intereses que tienen que ver con la economía de nuestra ciudad, que es una ciudad turística. Y de hecho, en el último año se ha visto resentido el tránsito para un lado y para el otro, de Córdoba para aquí y de aquí para Córdoba, nocturno, debido a esta restricción. No voy a opinar acerca del tema del cero en la ruta, porque tal vez hasta estaría de acuerdo en las rutas, pero no en los ejidos urbanos. Creo que no es bueno el cero, no es lo que hace el mundo y no creo que es lo que tengamos que hacer nosotros. Bien, en este sentido, nosotros sostenemos que ha sido llevado a cabo justamente con un fin de recaudar, más que nada. Lo que nosotros proponemos, esto es un tema cultural y debe ser resuelto a través de la concientización, ¿sí? Y la prevención, y a través de la educación. Eso es lo que proponemos concretamente. Yo creo... No, por favor. Bueno, con la ley provincial que se empezó a aplicar desde el 2014, considero y estamos totalmente de acuerdo, porque en realidad en las rutas de la provincia la tolerancia cero me parece como muy positivo y muy bueno en la prevención de accidentes. De todas formas, debe haber estadísticas las cuales demuestran de que la implementación de esa ley ha sido exitosa o no. En el ejido urbano y más en una ciudad como Villa Carlos Paz, ciudad turística número 1 del país, queremos que sea número 1, creo que no se tiene que aplicar la tolerancia cero, porque con los controles, con un 0,3 normal, y hacer los controles en las salidas o en los puntos claves donde realmente uno sabe que puede haber consumo de alcohol, que puede ser en la salida de los boliches, ahí donde ya tenemos gente que además del control municipal trabajan ONG que se dedican a hacer ese tipo de controles, o también hay programas provinciales para hacerlo dentro de los boliches. Lo digo y lo explico porque creo que perjudica seriamente la economía de la ciudad, que es una ciudad turística. Y bueno, hacer los controles son buenos, pero en los puntos y en los momentos en donde se sabe que hay más consumo de alcohol. Bueno, yo creo que en rutas provinciales y nacionales tenemos que tender a que la gente maneje sin grados de alcoholemia. Ahora me parece que en los ejidos urbanos, por lo menos en el nuestro que es turísticos, hay que adoptar los parámetros internacionales de ciudades normales y turísticas. Pareciera ser que acá se castiga al que toma una cerveza o al que va a una confitería o que va a cenar. Pero de nada se dice cuando nuestros hijos hacen las previas en las casas de familia
y salen, van a comprar mucho alcohol y salen de nuestras casas, que hay que admitirlo, y van a bailar ya con un grado de alcohol mucho más allá de 4, o que ingresan a los boliches o que salen de los boliches con un grado de alcoholemia. Y esto es un problema, sinceramente, que todas las adicciones es un problema de educación. Tenemos que estar educados para saber conducir en un grado de razonabilidad, que no tiene que ser no solamente la adicción al alcohol, sino que nadie puede controlar que sea adicto a otro tipo de drogas en rutas. Pero también es un problema que parte de la base de la educación que vamos logrando en nuestras propias casas. Así que las alcoholemias se dan y hay que verificarlas. Pero creo que debe ser materia de gente que sepa cómo se manejan las ciudades turísticas. Bueno, en el ejido urbano pensamos que también debe estar permitido y debe estar, digamos, el control hecho por la policía municipal. Y en la parte de la ruta, que haga el control la policía provincial. Pero en nuestra ciudad tiene que el control ser hecho por la municipalidad. Bueno, excelente. Últimas 4, ¿sí? Nos tomamos la atribución de hacérselas a todos. La pregunta siguiente es, la formulo porque en realidad no está en forma de pregunta. ¿Cómo piensan una ciudad turística en convivencia armoniosa con el vecino? ¿Cómo desarrollarían una ciudad con un proyecto político turístico en una convivencia armoniosa con los vecinos? Lo primero que tenemos que entender y comprender que hoy, mal que nos pese, la economía de esta ciudad es turística. Ahora, poco o nada se ha hecho en el pasado para llevar la concientización de que somos una ciudad turística desde la escuela primaria, por ejemplo. Y por qué no la secundaria también, porque otras ciudades turísticas del país tienen comunidades que no tienen el problema de identidad que tenemos nosotros, el problema de participación que tenemos en esta ciudad, y tienen muy claro que son una ciudad turística y todos son un guía turístico en alguna esquina y no tenemos que irnos fuera del país, tenemos ejemplos muy cercanos. De modo tal de que debemos tomar el tema como que en comprender, primero, hacia dónde queremos ir, ponernos de acuerdo, y segundo, si la idea es que todos vamos a seguir una ciudad turística, hacer educación desde la escuela primaria. Bueno, en este sentido yo entre las propuestas hice una mención justamente sobre cuál es nuestro plan en el desarrollo turístico, digamos, el tipo de desarrollo turístico que queremos promover, ¿sí? Un turismo cultural, armonioso en el sentido, y una de las cosas que hicimos eje fue que queremos que no haya un turismo que promueva, y vuelvo a repetirlo esto, lo que es usar como objeto a la mujer, y me parece que es poco armonioso esto para las mujeres que viven día a día lo que es la violencia machista, que se han proclamado en las calles diciendo basta de violencia machista, que tengamos una ciudad turística que promueva la tinelización de lo que es las obras de teatro, que ponen a la mujer como un objeto y, como decía antes, resaltando atributos físicos ante que cualidades humanas y profesionales. Bueno, tenemos el apuntador. Bueno, sabemos los que vivimos, nacimos y nos criamos en Villa Carlos Paz que la principal industria de Carlos Paz es el turismo. Sabemos que los meses picos en verano tenemos caos vehicular, tenemos más problemas para movilizarnos, tenemos más ruido, tenemos más demoras en los bancos, demoras en los comercios, pero considero que el 100% de los vecinos de Carlos Paz dependemos en cierta forma del turismo. O sea, eso es donde uno tiene que tener, como decía, la convivencia y la paciencia necesaria para saber de que nosotros en Carlos Paz tenemos que atender al turista para que vuelva, tenemos que brindarle todo lo mejor de servicios, y bueno,
El peor problema que yo creo que es el que más nos dicen los vecinos es en la época de la temporada estudiantil, cuando están los colectivos de gran porte circulando por la ciudad y eso todavía no se ha solucionado. Eso sí que es un tema a tratar más puntualmente, porque tanto las empresas de turismo que vienen a Carlos Paz como nosotros también nos vemos perjudicados, porque a la empresa de turismo hay que darle las leyes claras y nosotros también, los ciudadanos de Carlos Paz, tenemos que tener claro dónde va a ir el colectivo a estacionar. Bueno, no me puedo desarrollar. Bueno, creo que en este tema hay que seguir planificando la ciudad. Hay que planificar las áreas de servicio, las áreas de divertimento. Hay que empezar a crear los zócalos comerciales, como pueden ser las áreas de costanera, las áreas centrales, y empezar a dejar los barrios residenciales, a no permitir que se establezcan, por ejemplo, establecimientos que produzcan ruidos o que produzcan molestias. Hay instituciones o clubes que también hay grupos de vecinos que son molestados por las poluciones lumínicas, otros visuales, otros auditivas. Yo creo que hay que ir regulando y hay que ir planificando a dónde va a ir cada sector. Hay gente que está más perjudicada, está en un barrio residencial y de repente le estamos habilitando un comercio que tiene ruido o que tiene una discontinuidad horaria o un horario contrario al del convivir pacífico de toda la ciudad o armónico. Así que bueno, planificando la ciudad turística creo que podemos funcionar. Es una ciudad, en la Carta Orgánica dice Carlos Paz, ciudad turística. Entonces, como tal hay que planificarla para este fin. Sí, en la Carta Orgánica reza una serie de ordenamientos y cuestiones que evidentemente se ha hecho y hay que cumplirlos. Y nosotros creemos que en la parte, en nuestra ciudad que es turística, fundamentalmente la principal industria que tenemos que educar a los chicos desde las escuelas y ser tolerantes y inclusive en la parte gastronómica hacer escuelas de gastronomía para tener turismo nacional e internacional. Y en la parte de problemas de tipo de ruidos, ya sea auditivos, visuales, también hacer la prevención, ya que a determinadas horas en la noche no permitir, digamos, ruidos muy audibles que no benefician para nada a la población, que la población tiene que al otro día trabajar y hacer sus cuestiones habituales. Bien, excelente. Últimas dos. También la pregunta para todos. La pregunta textual dice, saneamiento de embalse del lago San Roque, ¿puede pensarse solo en el municipio, más la provincia de Córdoba, más el gobierno nacional o el Estado nacional, o entre ellos con una empresa multinacional con experiencia? Me permito reformularla. ¿Cuáles serían los actores? Perfecto. Yo la quisiera contestar de la siguiente manera. No tenemos cloacas en la ciudad, por lo menos en la zona servida que estaba previsto allá por los años 2002, por los tiempos de la política, por las urgencias de la política y por los apuros. El contrato de concesión de cloacas se hubiera terminado si no hubiera sido porque no contemplaba los mayores costos. Estábamos, ustedes van a recordar, en una época de inflación. Y hacer una obra de cloacas a 4 años sin cláusula de ajuste o sin contemplar los mayores costos ha producido un retraso de ya 13 años. La obra de cloaca es viable, creo que con la ayuda de la provincia y algún esfuerzo más es absolutamente viable. Y hay que hacerla de la mano de otras obras para aprovechar costos y optimizar costos, ya que vamos a abrir calles. Y no toda la ciudad tiene la misma urgencia de cloacas. Hay sectores que están absolutamente saturados por la piedra, que hay que atenderlos urgentemente, y otros que pueden esperar, porque están en sectores que la misma arena y los subsuelos aún permiten filtrar esos líquidos cloacales. Vuelvo a repetir que tanto gobierno municipal, provincial y nacional
lo que priorizan son los negociados con los grandes empresarios, ¿sí? A costa de lo que son los intereses de la mayoría del pueblo trabajador. ¿Sí? Nosotros lo que planteamos para el saneamiento del lago es promover una tasa de saneamiento del lago que va a ser cobrada a los grandes empresarios del turismo, ¿sí? Tanto empresarios del juego, hoteleros, grandes hoteleros, empresarios del espectáculo y grandes empresarios gastronómicos, que se pague esta tasa y a través de esta tasa y a través de lo que es la tasa también la van a pagar los dueños de la vivienda ociosa, para que salga de ahí ese fondo para poder sanear el lago. Y nosotros queremos promover, hacerlo conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba y que sea a cargo de la universidad la que, bueno, lleve adelante el plan de saneamiento del lago. Bueno, con respecto a la pregunta, creo que es una obligación y una responsabilidad, si nos toca ser intendente, el saneamiento del lago, porque día a día se está contaminando y no es solo también culpa de los vecinos, sino del Estado, que no le damos una solución al vecino para que se conecten las cloacas. Tenemos que urgente tomar una medida para que las cloacas se conecten, se pueda ir a la planta que está funcionando un 30%, y a raíz de eso también trabajar con los demás municipios que dan a la cuenca del lago, que no es solamente Carlos Paz, y con ello, por supuesto, con la provincia y ya con la nación que nos ha dado esos aireadores, ponerlos a funcionar, porque para eso están, y no andar poniendo islas con captor solar, no sé qué querían hacer el otro día para traer otra obra más acá en el lago de pantalla. Ya están los aireadores, hay que ponerlos a funcionar y dialogar con la provincia, pero es una responsabilidad urgente que tenemos que tomar. Y si no, como sociedad, la tenemos que pedir. Bueno, yo creo que nuestro lago en sí la potestad jurídica la tiene la provincia, pero está enclavado en el corazón de nuestra ciudad y es uno de los ejes que nos da sustentabilidad juntamente con las sierras y el paisaje a una ciudad turística. El lago tiene que hacerse convenios con nación y con provincia para su descontaminación y puesta otra vez nuevamente en valor. Hay organismos internacionales de fomento, como el Banco de Reconstrucción y Fomento, como el BID, que dan créditos a fondo perdido para los efectos de descontaminar y limpiar. Así que todos los actores tienen que ser nación, provincia, municipios, incluso todas las comunas del sur de Punilla y la cuenca oeste, que también tienen sus problemas, Tanti y Cosquín. Así que me parece que debe ser un convenio entre las partes. Bueno, hay un ente nacional de regulación de obras hídricas que de ahí provendrían los créditos para la realización de las cloacas, para el saneamiento del lago San Roque. Y por supuesto, esa es la forma de hacer la obra, ¿no es cierto?, de garantizar la ejecución de la obra. La otra parte tiene que ir acompañada de educación al soberano, que no siga contaminando, que no venga a la ciudad a seguir contaminando el lago, sino que educar a todo el pueblo para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Bueno, última pregunta, también minuto para responder y tendrán un minuto más para el cierre a posterior. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rol que debe ocupar el municipio en términos de educación? Y puntualmente, ¿cómo encararán la educación especial, si tienen algún proyecto para incluirla? Bueno, curiosamente no tenemos ninguna escuela municipal. Dentro de nuestro proyecto está generar una escuela municipal de oficios, pero nos hemos encontrado con la sorpresa, hablando con la comunidad educativa, que hay cierta oposición a escuelas municipales. Algo parecido que nos pasó hablando con los profesionales de la salud, de modo tal que se deberá seguir discutiendo con la comunidad educativa, pero dentro de nuestro proyecto está la Escuela Municipal de Oficios. Y obviamente apoyar a todas las escuelas, no recuerdo la otra parte de la pregunta.
escuelas especiales, bueno, tenemos en la ciudad y lamentablemente vemos muy frecuentemente que están con falencias de recursos y desde lo municipal no se hace nada. Ignoro por qué, cabe ninguna duda que hay que apoyarla porque no estamos hablando de recursos imposibles. Bueno, desde el Frente de Izquierda proponemos privilegiar lo que es la educación pública, ¿sí? No queremos más subsidios para la educación privada. Vamos a promover en ese sentido lo que son escuelas municipales, ¿sí? Nosotros hacemos demasiado hincapié y luchamos por una educación pública, laica y gratuita, ¿sí? Y bueno, con respecto a lo que sería la educación especial, nosotros hemos recibido propuestas y en estos últimos días han pasado situaciones la verdad que medio lamentables. Nosotros queremos trabajar junto a las organizaciones que se encargan y se especializan en lo que es la educación especial de una forma inclusiva. No queremos que sea de forma segmentándolo, sino que queremos que sea a través de educación pública, ¿sí? Que haya especialistas en el tema, trabajando en el tema. Y también repudiar con enorme energía lo que ha sido el intento de la provincia de Córdoba, el intento del gobierno de la Sota, de querer no darles los títulos secundarios a todos estos jóvenes, que me parece algo totalmente terrible. Lo repudiamos y vamos a participar junto a la marcha que se va a hacer en ese sentido para poder seguir adelante esta lucha y que estos jóvenes puedan tener su título secundario. Es importantísimo la educación para una sociedad, es importantísimo que haya escuelas públicas, privadas. También es importante que haya escuelas municipales. En Carlos Paz contamos con jardines municipales. Hay que potenciarlos, hay que abrir más, hay que tratar de que en realidad el chico, sabemos de las falencias y de que faltan bancos en las escuelas, porque eso también nos están diciendo mucho en la recorrida que estamos haciendo por la ciudad. Y nosotros la verdad que tomaríamos un proyecto de hacer escuelas municipales porque en realidad creemos que sí, que es una falencia que está teniendo la ciudad y que es una necesidad urgente. Con respecto a las escuelas especiales que hay, nosotros cuando las visitamos personalmente por un club de servicio, sabemos de que no tienen apoyo local y que necesitan de todo, o sea, están siempre a la deriva y hay que tratar de ayudarlas y apoyarlas de todas formas, y si estamos en el Estado, por supuesto que mucho más. Carlos. Gracias. Bueno, el tema de la educación, el municipio tiene que hacer un eje central de la educación en la villa dentro de todo el ámbito educativo. Tenemos muy buenas escuelas públicas, tenemos muy buenas escuelas de gestión público-privada y tenemos escuelas privadas. Carlos Paz recién hace pocos años, hace 30 años, tuvo el primer escuela de gestión pública, que es la Calán de Carro. Tuvimos una escuela monotécnica de los años 60 en la zona del barrio obrero, que ahora se llama CEDER. Tenemos la suerte de que se ha inaugurado en el barrio Colinas una escuela con salida laboral de 7 años, y tenemos que propender a que las escuelas especiales se sigan difundiendo. Escuelas especiales, no me estoy refiriendo a escuelas especiales con salida laboral para los alumnos. Después, como escuelas especiales, podemos decir de una gestión privada de uso público, que es Marites Lidis, una escuela sumamente querida por toda la comunidad de Villa Carlos Paz. Tenemos que propender a que se sigan estas instituciones colaborando y que se sigan haciendo. En cuanto a las temáticas, en la escuela pública, el municipio tendría que tener un eje en cuanto es el tema medio ambiente, ecología y turismo. Así que me parece muy bien que el municipio esté apoyando permanentemente la educación pública. Bueno, yo me eduqué, toda mi educación la recibí de la educación pública, así que soy un gran defensor de la educación pública y propongo para Carlos Paz
que la educación sea en su mayoría pública, es decir, la creación de muchas escuelas públicas de alto nivel y competitividad. Por supuesto, hacer también, como decíamos recién, las escuelas de gastronomía con la inclusión de idiomas para hacer un turismo nacional e internacional. Bueno, ¿les parece? Tomamos un minuto más y hacemos un cierre cada uno de los candidatos, así ya damos punto final a esta actividad. Muy bien, muy breve. Yo, muy aplicado, me dirigí a los temas que estaban previstos en el temario, pero también se habló de vivienda, se habló de seguridad, se habló de acción social y se hablaron un montón de temas que nos hubiera gustado abordar, pero evidentemente el común denominador de todos estos problemas es el tiempo. El ejemplo más claro es la ecología. El paso del tiempo produce la mayor degradación, pero también el paso del tiempo y la inacción y la inoperancia y la desidia generan todas las problemáticas que hemos hablado hoy en esta mesa. Por eso me parece que lo más positivo, como días atrás en el centro vecinal que hemos tenido el debate, lo más positivo de esta noche es poder exponer desde distintos puntos de vista, de distintas perspectivas, todos estos problemas. Y otra vez vuelve a aparecer el tiempo, no perdamos más tiempo, es hora de sentarse a debatir entre todos. Dicen algunos que no es posible, hoy hemos demostrado que sí es posible. Muchas gracias. Bien, todas nuestras propuestas son para que la tomen en sus manos los trabajadores, ¿sí? Los miles de jóvenes precarizados de Villa Carlos Paz, las mujeres que luchan contra la violencia machista, ¿sí? Y todos los trabajadores. Nosotros queremos, el Frente de Izquierda, queremos que nos acompañen para fortalecer todas esas luchas, ¿sí? Y para que podamos dar una gran pelea para, bueno, de cara a lo que son estas elecciones del 28 de junio. Agradecer estos espacios que nos permiten, justamente ante las situaciones que hemos vivido en estos últimos días el Frente de Izquierda, por no poder tener el derecho a acercar nuestras propuestas y nuestros candidatos, y que la población tenga el derecho de que pueda recibir nuestras propuestas y nuestros candidatos y conocernos. Nosotros celebramos y agradecemos que sean estos espacios, para que los trabajadores y la población puedan, en este caso, conocer nuestras propuestas y cuál es nuestra perspectiva y hacia dónde y con quién queremos dar nuestra lucha. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer una vez más a la cooperativa por brindarnos este espacio y estos minutos para poder desarrollar nuestras propuestas dentro del tiempo que hemos tenido. Después, invitarlos a los vecinos, Crecer por Carlos Paz. Como dije antes, es un partido nuevo, hace 3 meses que recién nacimos, así que como tal somos un bebé que recién empezamos. Vamos a tener un largo camino, estoy seguro, en esta ciudad. Vamos a dejar una marca porque vamos a volver a lo que es el vecinalismo de Carlos Paz, a la identidad de Carlos Paz. Los invitamos a todos los vecinos a sumarse. Ya participar en esta elección del próximo 28 de junio para nosotros es una felicidad muy grande, sea cual sea el resultado, porque en realidad la democracia hace de que podamos participar en contra de todo lo que nos está pasando día a día en esta campaña, de que también es una campaña totalmente distinta a la que fue en el 2011. Es terrible el atropello que estamos sufriendo los espacios políticos, nosotros también, en nuestra parte. Pero es también agradecerle a los demás candidatos por la presencia, a ustedes. Invitarlos a participar el próximo 28. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, agradecerle a todos los que nos han acompañado, que nos han preguntado, a mis compañeros panelistas, agradecerles que nos han dado la posibilidad de ser más de uno, somos 5 esta noche. Así que solamente me resta decirle que el domingo 28 votamos en Carlos Paz. Hay mucha gente que le interesa que vote, poca gente. A nosotros nos interesa que vote mucha gente y hay que
hay que hacer una cadena de que la gente se entere que hay votaciones el día 28, más allá del partido político al que quiera votar o de su preferencia, pero le pidamos a la gente que participe. No nos olvidemos que la elección del defensor del pueblo votó el 50% del padrón y eso es muy poco para convalidar los triunfos. Así que le pido a todos que hagamos un último esfuerzo, que le digamos a la gente que participe y que vote. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la COPI y a Radio Villanos por este debate y por la difusión del mismo, y a todos los que se presentaron a debatir, y a los vecinos decirles que vamos a gobernar con ellos, que nos acompañen con su voto, y el eje fundamental que va a ser la inclusión social para, con todo lo que ello implica, en la parte de seguridad, en la parte social, en la parte de vivienda, educación, salud, ambiente, nada más. Bueno, José, Agustín, Carlos, Mario, Leo, muchísimas gracias. Sinceramente, gracias por haber estado, por haber aportado, y a ustedes, gracias por la atención, por la paciencia, gracias por estar y buenas noches. Hasta la próxima. And assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.